El tema de hoy es acerca de una pregunta que se llevó en las redes sociales, en los diferentes grupos del mensaje de la hora, referente a lo siguiente. Se preguntó en estos grupos a creyentes del mensaje de la hora si William Branham había enseñado acerca de que todos los ministros del Nuevo Testamento están obligados a tomar una mujer virgen por esposa para poder ejecutar y llevar el ministerio. Saludos amigos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos hablando de este tema después de un sondeo que se hizo en las redes sociales, encontrando que casi el 55% de creyentes afirmaron que sí y un 45% afirmó que no. Hay una posición dividida, no hay ninguna firme en cuanto a esto. Y la pregunta era, William Branham enseñó acerca de que los ministros del Evangelio de Jesucristo están obligados a casarse con una mujer virgen. La respuesta que dieron muchos dijeron, sí, yo creo esta doctrina. Y encontramos ya en forma real dentro del mensaje de la hora el hecho que los ministros o predicadores están enseñando esto como doctrina. Hay un grupo de cristianos que saben de que la doctrina tiene que ser bíblica. Si se va a promulgar doctrina, aunque pueden haber en cuanto a esto tres clases. Está la doctrina bíblica, la doctrina anticristo, la doctrina extrabíblica, ¿me entiende? Pero si vamos a hablar de sana doctrina, y si vamos a hablar de cualquier doctrina para la iglesia de Jesucristo, hay que ser claros que si es doctrina, tiene que ser vista desde Génesis a Apocalipsis, por toda la Biblia. Entonces, el hecho de que algunos que conocemos que para poder promulgar algo como doctrina debe de cumplir con los requisitos bíblicos para ser validada como tal, dijimos de que no, de que no creemos en esta enseñanza como una doctrina y creemos firmemente que lo que pasa es que debemos aprender a entender las opiniones del hermano William Marion Branham, del ministro de Dios. Por lo que mi respuesta y la de un grupo dentro del mensaje fue la verdad que no. No creemos eso, puesto que en mi caso, por ejemplo, cuando hice la pregunta, la respuesta era muy simple. Era dar una respuesta basada en la Biblia. Y yo encontré, por ejemplo,
hubo un hermano misionero que le pregunté, hermano, ¿y usted cómo valida esa enseñanza como doctrina? Y él me colocó Malaquías 4, me dijo. Malaquías 4 me dijo, esto valida la doctrina, me dijo. Me pareció muy poco conocimiento de lo que es doctrina en el misionero, aunque respeto su posición, pero realmente él traté de explicarle a él que las escrituras para promulgarse como doctrina no solo basta que lo haya hablado en una cita un profeta, sino que tiene que verse a través de las escrituras. William Branham siempre nos dijo, filtren todo por la Biblia. En la simplicidad de la respuesta a la pregunta que hice, todo tenía que basarse en la Biblia realmente. Por lo que cuando busco respuesta bíblica a la pregunta, yo no puedo ver en las escrituras que se pueda validar ese entendimiento como una doctrina bíblica, por lo que yo no creo esa doctrina. Ahora vamos a iniciar este video, el cual deseo que tenga que sea útil para aquellas personas que quizás no hayan escuchado hablar de este tema en los compañerismos del mensaje, en las iglesias locales. Tal vez sea la primera vez que usted esté escuchando este tema y decirles pues de que también hay iglesias del mensaje de la hora que están siguiendo la doctrina bíblica traída por el ministro, el hermano William Marion Branham. Y en particular, con esta creencia de que todos los ministros del Evangelio de Jesucristo, del Nuevo Testamento, tienen que tomar una virgen por esposa, basan todo su argumento en algo que dijo William Branham. El caso del ministro misionero al que consulté me dijo, mire, ese no es acaso mi profeta quien lo está diciendo, me dijo. Eso para él era su absoluto, ¿verdad? Bueno, entonces lo que algunos ministros están enseñando en cuanto a que todos los ministros de Efesios 4:11, todos los ministros del Evangelio de Jesucristo, todo nuevo ministro debe de venir y casarse con una virgen. Pero note usted que ellos sostienen todo el entendimiento sobre un solo sermón del hermano William Branham. Ellos se basan en el sermón Divorcio y Casamiento de febrero de 1965. Como bien le mostré respeto al hermano ministro, hermano misionero, con el cual estuve hablando, respeto mucho su opinión, pero si vamos a ser cristianos bíblicos, desde el punto de vista bíblico, no puedo entender cómo los ministros del Nuevo Testamento se les esté obligando o requiriendo a ellos como un requisito para ejecutar el ministerio, para la obra, el hecho de casarse con una virgen.
sí veo la declaración del hermano William Branham, pero hasta donde yo entiendo, soy la persona también abierta a corrección. Dejo un espacio siempre para que usted pueda abordarme y podamos tener ese espacio. Pero hasta donde yo lo veo, para mí, esta es la opinión personal del ministro. Y le voy a explicar por qué. Porque él nunca predicó esto como una enseñanza bíblica. Usted no encuentra al hermano William Marion Branham predicando antes de 1965 sobre el tema de que los ministros deben de tomar una virgen para llevar la obra del ministerio, tampoco después. Por lo que el sostenerse estará basado solo en este sermón y en esta cita del hermano Branham. Por lo que emito mi opinión personal, ¿verdad? Yo no creo que esta doctrina, si es doctrina, que no lo es, sea importante. ¿Por qué? Porque si fuese doctrina, como es la doctrina de la salvación, por ejemplo, sería una doctrina menor. O por ejemplo la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. ¿Me entiende? O sea, si comparamos la salvación con esto, miramos que incluso la sanidad es menor, nunca mayor, comparada con la doctrina de la salvación. Por lo que el hecho es que la salvación es lo principal para el alma del creyente. Y lo otro es cosa menor. Ahora, en cuanto a esto de diferir a lo que el hermano Branham creía, el hermano Branham estaba consciente de que personas no iban a estar de acuerdo con su opinión. Él dijo lo siguiente. Dice, ahora, si un gran hombre, él simplemente no puede estar de acuerdo conmigo, aprecio su sinceridad, aunque no esté de acuerdo. Pero solo quiero que entiendan esto. Él solo no cree todo lo que se dice. Él tiene sus propias convicciones. Yo aprecio lo que él representa, lo aprecio y es un buen hombre. Yo no soy un maestro erudito en absoluto, pero quizás él sea un maestro erudito completo. ¿Entiende usted? ¿Entiende? Este hombre no puede estar de acuerdo porque él no lo ve. Esto es el fin de la cita. El hermano Branham dice eso. Y ahora, bueno, es importante ver esto y ver esta doctrina de salvación y ver que todo tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. Entonces, antes de que nos vayamos metiendo a buscar el sermón y la cita que da pie a esta pregunta que hice en las redes sociales, vamos a entender algo. El hermano William Branham enseñó claramente que él sabía que cada opinión de él, no toda, podía estar correcta. Dejó un espacio en el cual él expresó como humano que su opinión podría a veces estar equivocada. Entonces, él en cuanto a enseñanza, cuando el ministro William Branham enseñó, él dejaba siempre esto, y yo creo que usted lo puede encontrar en los sermones. Él decía, ok, si yo lo estoy enseñando, tiene que ser demostrada
primero para decir que es verdadera por las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, vemos que la función del sacerdocio en el Antiguo Testamento, pero el sacerdocio ya no está con nosotros, terminó, y el Urim y Tumim de Dios hoy, en la actualidad, es esta Biblia. La Biblia es nuestro Urim y Tumim, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un trueno de guerra, no se le puede agregar ni quitar. Cualquier cosa de este proyecto de ley es la verdad eterna de Dios. Y ahora vivimos un tiempo, incluso dentro del mensaje, que la gente dice lo siguiente, dice, pero mire, la Biblia ha sido traducida 15 veces o más. ¿Cuál es la Biblia verdadera? ¿Cómo sabremos que es correcto? Yo solo sé decirle, mis amigos, que los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios nunca pasará. Por lo que nunca pasará cada doctrina escrita en este libro. Todo lo demás pasará, pero la Biblia, lo que tenemos en lo que nuestra enseñanza, nuestra iglesia se basa en este libro. Ahora, debe de venir conforme a la palabra de Dios, y no solo debe estar en un solo lugar, sino que debe estar desde Génesis a Apocalipsis. Por lo que debemos de tener claro esto para entender algo. Mis hermanos del mensaje de la hora, no podemos estar basando nuestros pensamientos en una sola pequeña escritura y decir, aquí tenemos doctrina. Mis hermanos, tiene que ser toda la palabra, la Biblia. Es decir, aprender los principios para establecer la verdad. En boca de 2 o 3 testigos, que cada palabra quede establecida como la verdad. Cuando vamos a promulgar algo como cierto, presentemos los testigos, 2 o 3 citas, para que tal declaración sea establecida como la verdad. Entonces, si revisamos los ejemplos de doctrinas del hermano Branham y sus opiniones, vemos que el hermano Branham cambió de opinión con respecto a doctrinas. El ejemplo más claro que les puedo citar es aquel de la doctrina de la deidad, por ejemplo. El hermano Branham creyó al principio de su ministerio en la Trinidad. Él creyó que habían 3 personas. Voy a leerles una cita. La divinidad verdaderamente está, no somos muchos en este mundo que nos desprecia, pero Dios, creemos que somos aceptados por Cristo Jesús, y Él cambió y nos ha dado el Espíritu Santo, lo amamos, esa gran tercera persona de la Trinidad que arde en nuestros corazones. Esto dijo el hermano William Branham. Posteriormente encontramos diciendo lo siguiente el hermano Branham en otro sermón: la Trinidad es del diablo. Yo digo eso con un así dice el Señor. Mira de dónde viene. Proviene del concilio de Nicea. Cuando la Iglesia Católica se convierte en la gobernadora, la palabra Trinidad ni siquiera está ni se menciona en la Biblia. 3 dioses es del infierno, hay un solo Dios. Aquí tenemos un ejemplo de cómo
en doctrina el hermano Branham fue cambiante. Otro ejemplo podría ser con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Al principio creyó que el bautismo y el llenamiento eran dos eventos separados, pero más tarde, después de que sus ojos fueron abiertos, creyó que era el mismo evento. Vamos a leer la cita. Dice lo siguiente: nunca pensé que hubiera una persona que creyera eso como yo, hasta esta mañana cuando escuché a Charles Fuller mientras hablaba. Él también cree que el nuevo nacimiento no es el bautismo, que el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento es nacer del Espíritu Santo, es un bautismo. Y está bien, cuando Dios te ha dado el verdadero bautismo del Espíritu Santo, entonces la vida de Jesucristo está dentro de usted. Eso es así. Vemos aquí cada teólogo, yo tengo que admitir esto, el nuevo nacimiento nace del Espíritu Santo. Entonces, hermano Branham, vemos lo cambiante. En otras palabras, dice, nacer del Espíritu Santo es ser verdaderamente bautizado por el Espíritu Santo. Es uno y lo mismo, dice, lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Es el Espíritu que te bautiza en un cuerpo, en Cristo. Es el nuevo nacimiento. Por lo que vemos acá también lo cambiante de el hermano Branham, su opinión con respecto a doctrina. Otro punto que podríamos observar es la parte de, en cuanto al hombre. Al principio, hermano Branham creía que el espíritu o mente humana era lo más interno, la parte del ser del hombre, pero luego creyó que no, que era el alma dentro del cuerpo, y que es el alma que está controlada por imaginación, conciencia, memoria, razones, afectos, lo que controla el alma al espíritu. El espíritu solo tiene un sentido, dijo. Esto con respecto a esta doctrina. Él dijo lo siguiente: el espíritu, o vamos a entenderlo, el espíritu tiene un sentido. Lo que es el sentido de dominar es la fe o la duda. Mire, aquí una persona externa tiene 5 sentidos que contactan en este cuerpo externo. Dios te dio 5 sentidos para contactar con tu hogar terrenal. Usted puede oler, puede tocar, etcétera, etcétera. Entonces tiene un espíritu del interior. Eso tiene también 5 sentidos: la conciencia, el amor, etcétera. 5 salidas con las que pones en contacto con el mundo espiritual. El espíritu contacta con lo espiritual. Entonces vemos que el hermano Branham fue cambiante en doctrina, en enseñanza, en cuanto a su opinión. Podría ser otro ejemplo que podría citarles cuando habló acerca del caballo del jinete blanco. Dice que en el primer sello, al principio, el hermano Branham creía que el jinete del caballo blanco era el Espíritu Santo, pero luego predicó y dijo que era el espíritu anticristo. Usted conoce estas citas de cómo el hermano Branham, posteriormente de haber dicho que era el Espíritu Santo, dijo que era el espíritu anticristo. Entonces vemos que si seguimos revisando, por ejemplo, opiniones humanas. Ahora, hemos revisado el aspecto de lo cambiante de la opinión personal del ministro con respecto a doctrina, y hay declaraciones que el hermano Branham dejaban ver su humanidad, dejaban ver como, por ejemplo, en 1951 el hermano Branham creyó que Billy Paul era su hijo prometido, y luego que Sara, cuando era bebé, pensaba que también era el hijo de su promesa, pero por supuesto todos sabemos que su hijo fue José.
su último hijo. Pero él pensó esto, aquí tengo citas donde el hermano Branham eh, piensa de Billy Paul cuando tenía 16 años, él habla acerca de él, luego de Sara, pero finalmente usted sabe bien esto, ¿verdad? Esta es la parte humana de nuestro profeta, del hermano Branham. Por ejemplo, una opinión del hermano Branham, muy humana, eh, él creía que Estados Unidos sería totalmente aniquilado en 1977. Y dijo que solo iban a quedar destrucción y los tronquitos de los árboles ardiendo. Y sabemos que esta predicción no se cumplió. Recuerde, esto no se dijo con el así dice el Señor. Acerca de habló de una gran mujer que se iba a levantar, ser presidente, algo así de la nación, y luego vendría una aniquilación total a toda la nación. Entonces vemos que lo que se predijo de que el mundo sería aniquilado totalmente antes de 1977, quizás en aquel tiempo él no sabía si habría algo que podría realizar tal aniquilamiento como lo hay hoy, por ejemplo. Ahora la nación aniquilada totalmente. Imagínense solo los tronquitos de los árboles y la cosa ardiendo. Entonces vemos, esto es una opinión personal del hermano Branham. Y otro ejemplo podría ser una donde dijo de que no podía tener otra generación después de la de él, debido a cierto problema mental que había aumentado en los niños en edad escolar en Arizona. Y por supuesto usted sabe de que después de eso ha habido generación de 40 años. Entonces vemos que esto realmente es la opinión del ministro, la que estamos considerando acá. Otro punto de otra opinión del hermano muy humana, el hermano Branham creía que Martin Luther King llevaría millones a una trampa mortal y a una especie de batalla o guerra revolucionaria por la segregación. Entonces vemos que esto estuvo completamente equivocado en la opinión del hermano Branham sobre Martin Luther King, porque por supuesto no hubo ninguna trampa mortal donde millones murieron en el sur durante la vida de Martin Luther King. Entonces vemos que el hermano Branham tenía esta cualidad, él tenía su propia manera de ver las cosas y él podía expresarlo como lo hacemos nosotros, tener nuestra opinión personal. Entonces, entendiendo esto de la opinión personal y lo cambiante del hermano Branham en doctrinas y lo humano del hermano Branham en su opinión personal, podemos tener ya una referencia para que podamos avanzar en el video y vayamos a la cita. Vamos a la cita del hermano Branham de divorcio y casamiento en 1965. Esta cita fue la que la mayoría de personas que se sostienen y creen de esto como doctrina me la colocaron como respuesta a la pregunta que hice en las redes sociales en los grupos del mensaje de la hora, cuando pedí validación escritural a el pensamiento del hermano Branham. Ninguna persona del mensaje de la hora se atrevió a darme textos bíblicos o otros sermones del hermano Branham donde él explicara
ampliamente esto de la doctrina de requisito obligatorio para todo ministro de tomar una virgen. Voy a leer la cita. Oigamos con atención, mis hermanos. Dice: ahora, en vista de estas verdades vindicadas de Dios, buscamos un poco más. Y si quieres hacerlo ahora, esto va a doler un poco hasta que lleguemos al fondo del asunto. Déjame, voy a mostrarte la verdad. No hay ningún ministro que pueda casarse con una viuda. ¿Sabes eso? Muy bien. Eso está. Lo obtienes en Levítico 21:7, Ezequiel 44, versículo 22. Ahí se te muestra que el sacerdocio no era para casarse con una mujer que había sido tocada por el hombre. Ese es el tipo de la novia virgen de Jesucristo, porque ellos manejan el fuego de Dios. El sacerdocio de los hijos de Aarón, fueron los hijos de Aarón los que manejaron el fuego de Dios. Ellos no se podían casar con una mujer que había sido tocada por otro hombre. El Dios inmutable dijo que no podían casarse con otra mujer, porque un hombre que tocaba a una mujer, eso muestra aquí que con respecto a la iglesia de Dios viviente, que tiene también que ser pura y no adulterada, tiene que ser la palabra de Dios. Ahora, las denominaciones han sido manoseadas por el hombre. Ahora, Salomón pudo casarse con cualquier mujer que no estuviera casada. Podía casarse con cualquier mujer que quisiera. Un sacerdote podía casarse solo con una mujer que fuera una virgen. El rey Salomón, como el rey David, se casaron con una que se llamaba Abigail. Estaba casada con David, él era el rey, no un sacerdote. Así que ese es el caso. Pero un sacerdote no puede hacer eso, porque él toca lo referente a un Dios, su mujer, su esposa. ¿Me entiende? Esto muestra que la urgencia en la iglesia de Jesucristo de lo nupcial tiene que estar ella sin adulterar la palabra, sin faltarle nada, ni una sola palabra en ninguna parte ciertamente. ¿Y se podría usted imaginar a una mujer faltándole una parte de su cuerpo? Eso está equivocado. ¿Sabes? Eso es y va a ser la novia de Cristo. Ella será perfecta en toda la palabra, ni una palabra fallando en cualquier lugar. Ahora, esta es la cita donde el hermano Branham lo expresa, y según el sondeo que se hizo en las redes sociales, en los grupos del mensaje, esta cita es la razón que toman muchos creyentes del mensaje y se aferran. Son aferrados a una sola cita. Probablemente, bajo análisis, será porque ellos conocen que al final del sermón el hermano Branham dice: fue así, dice el Señor, en todo momento, pero tenemos que entender eso. Hermano Branham dijo eso, voy a leer la cita, dice por acá: oh, ¿estás feliz que te dije la verdad? Así dice el Señor, hasta el final. Ahora pongámonos de pie, levantémonos las manos mientras lo cantamos de nuevo. Lo amo, por su gracia lo amo, por su misericordia lo amo, por su palabra, y la palabra del Señor vino a los profetas.
Ahora, mis amigos, aquí es donde el creyente de la palabra de Dios tiene que ser un creyente cuidadoso de no malinterpretar la palabra de Dios. Usted sabe que es una de las tres cosas que usted nunca debe de hacer con respecto a la palabra de Dios. Malinterpretar. Malinterpretar. Esto de así dice el Señor no implica que todas las palabras en el sermón divorcio y casamiento fueron directamente de Dios para la iglesia. Aquí hay que entender algo, que el así dice el Señor solo puede aplicarse a las revelaciones claras en el sermón para la novia de Jesucristo. Solo esa porción. Le voy a dar un ejemplo por qué no todas las palabras del sermón divorcio y casamiento son un así dice el Señor. Con lo referente en el sermón predicado, el hermano Branham habla y dijo referente a Jacob, dijo, Jacob tenía al menos una docena de esposas. Esa declaración en el sermón. Luego usted busca la Biblia y dice que Jacob tenía 4 esposas y le prometió a su suegro no tomar ni una más. Escuchemos la cita en cuestión. Dice hermano Branham: Jacob procede de los patriarcas, tuvo al menos una docena de esposas, se casó con 2 hermanas y tuvo concubinas, esposas. Además, las mujeres de hecho vivían y él fue un patriarca, era nacido directamente y nacieron de esas mujeres hijos. Entonces, vemos acá, si revisamos la Biblia, Génesis 31, versículo 47 al 55. Génesis 31, versículo 47 al 55. Labán hace jurar a Jacob y él no aceptará más esposas que las 4 que ya tenía. Génesis 32, versículos 22 al 35, versículos 23 y 26 del capítulo 46, versículos del 46, 5, 27. Estos versículos parecen mostrar los 12 hijos de Jacob con estas 4 esposas. No podemos encontrar a Jacob teniendo una docena o más esposas. Eso no es un así dice el Señor. En ningún otro lugar de las Escrituras se puede validar eso. Ahora, en cuanto a los requisitos, después de haber visto esto, si pasamos a los requisitos de ministros del Nuevo Testamento, quizás se puedan puntualizar 20 requisitos para los ministros del Nuevo Testamento. Y quizás podrían haber más. Pero tenga en cuenta que solo dos pertenecen al matrimonio, incluido uno que dice que debe de ser marido de una sola mujer, tener
una sola esposa. Primera de Timoteo 3:2. Tener a su esposa cristiana en sujeción a la palabra de Dios y al gobierno del marido en la casa, según Primera de Timoteo 3, versículos 4 y 5. Pablo escribió en el Nuevo Testamento y vemos que él nunca fue guiado por el Espíritu Santo a escribir ese requisito de mujeres vírgenes para ministros del Nuevo Testamento. Mire usted el capítulo 21 de Levíticos. Pablo no fue llevado a hacer eso, quizás porque él mismo tenía una mancha, según Gálatas 4, 3 al 15, y lo que habría descalificado a el ministro Pablo, al apóstol Pablo, de ser ministro del Nuevo Testamento. Ahora, Levíticos 21, versículo 20 dice, y vemos los requisitos. En el Nuevo Testamento vemos también hay requisitos para ministros. 1 Timoteo 3, versículo del 1 al 7, hay 15 requisitos para un pastor o ministro. Hay otros 5 requisitos también en el versículo 16. El ministro debe nacer de nuevo, tener una experiencia en la zarza ardiendo. El ministro debe ser llamado por Dios para ser ministro. Versículos 18 y 19. Los requisitos son, hay requisitos que se pueden citar, por ejemplo, del libro de las 7 edades de la iglesia. El hermano Branham dice que todo ministro debe esforzarse por tener los mismos requisitos que tuvo Pablo. Tener el poder de la palabra hablada y escrita, tener frutos del ministerio y ser fiel a la palabra de Dios. Estos son los requisitos para un ministro del Nuevo Testamento, y no encontramos ese requisito en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Yo no lo veo. Por lo que esto me guía a creer que no es necesario que el ministro se case con una mujer virgen. Bueno, todo esto me guía a creer de que los ministros del Nuevo Testamento no es necesario para ellos casarse con mujer virgen. Y es que el punto es que esta enseñanza se basa solo en un sermón. Amigos, si suma la cantidad de tiempo que el hermano Branham habló sobre esta doctrina, fue un total de 2 minutos, 14 segundos, según cálculos correctos. Entonces la idea sobre los ministros del Nuevo Testamento y de que tengan un requisito de matrimonio con una virgen no se explica en absoluto en ninguna parte dentro de la predicación del hermano Branham desde 1965. No hay lugar en el mensaje donde podamos encontrar una cita adicional del hermano Branham antes o después de este sermón que nos dé el apoyo para poder ver esta enseñanza. La Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos cada palabra debe ser establecida. Así que, teniendo un solo testigo de esta enseñanza, y es un sermón, así que yo como creyente, yo no creo que esta enseñanza
pues no cumple con los requisitos que la Biblia me manda para establecerla como sana doctrina. Amén. Hermano Branham dijo que el día en que predicó el sermón de casamiento y divorcio, él estuvo despierto toda la noche preparando el sermón, y parece que tal vez no tuvo suficiente tiempo para estudiar estas escrituras en su totalidad. Les voy a compartir una cita. Dice, lo comparto lo que encontré, ahora lo haré. Espero que el público no se ponga nervioso cuando esté. Yo confío de que Dios, yo no lo haré. El hecho de ponerme y estar nervioso, he pasado una noche tremenda, mucha tensión, y me doy cuenta de que las cosas que digo esta mañana se me reprocharán en el día de juicio. Yo no podía dormir y sé que no las digo, y si no las digo, me echarán en cara el día de juicio. Entonces, interesante en cuanto a esta cita es encontrar que hermano Branham no habla de este tema en particular en ningún otro lado del mensaje. Hay un relato de una hermana que pasó por un proceso, una hermana llamada María, que conversaba con el hermano Branham. Y el hermano Branham le dice a esa mujer que había sido culpable de prostitución, le dice el hermano Branham: usted, hermana, sería una buena esposa para un predicador. Si gusta, puede pedirme la cita, yo con gusto se le envío. El hermano Branham le dice a esta mujer que sus pecados, que eran negros, que eran obscenos, como el infierno, fueron llevados a la fuente llena de sangre extraída de las venas de Manuel, donde los pecadores se hunden y todos sus pecados, todas sus manchas desaparecen para quedar tan blancos como la nieve. Entonces, debido a que no tenemos, mis hermanos, no tengo 2 o 3 testigos en las escrituras más que una sola cita, y no hay donde se hable del tema en otro lado del mensaje. No creo que se pueda demostrar que esa es una doctrina genuina del Espíritu Santo. Las escrituras hacen falta para validar el pensamiento. Ninguna escritura del Nuevo Testamento enseña esa doctrina. El término virgen, por ejemplo, si estamos hablando de Biblia, sabe que tenemos que hablar de términos bíblicos. Términos bíblicos. La palabra virgen se usa 14 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y nunca es usada en referencia a un requisito para un ministro del Evangelio, a un predicador del Evangelio de Jesucristo, de tomar una virgen. Definitivamente vemos que bajo análisis, otro punto es: el sacerdocio levítico cambió para siempre. Cuando el hermano Branham me enseñó este tema, estaba haciendo referencia al capítulo 21 de Levíticos, que muestra los requisitos para el sacerdocio arónico y el sumo sacerdote. Para equilibrar el tema, tenemos que estar de acuerdo en que Dios puede usar una escritura del Antiguo Testamento y
requerirla en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando hablamos de Deuteronomio 22:5, por ejemplo. Pero viendo a Levíticos 21 encontramos que allí el sacerdocio es tipo y sombra y se elimina. En primer lugar, Levítico 21, versículos 5 y 6, los sacerdotes no podían hacerse corte rape en la parte superior de la cabeza, ni podían afeitarse la punta de la barba en ningún momento, o hacer cortes en sus carnes. Ahora, entonces, si aplicamos esto al Nuevo Testamento, cualquier ministro que se corta el cabello rapado, calvo, o que es calvo, queda descalificado. Cualquier ministro que no tuviera una barba completa crecida sería descalificado como ministro del Evangelio de Jesucristo. En los versículos 7 y 8 de Levítico 21 dice que un sacerdote no podía tomar una esposa que fuera una profana, ni tomar a una mujer repudiada de otro marido. Y ahora recuerde esto, el matrimonio neotestamentario, el requisito es que el marido debe de ser marido de una sola mujer. 1 Timoteo 3:2. Según Levítico 21, el versículo 9, dice que la hija de un sacerdote que era tocada, era profana y su padre debería ser quemado al fuego. Por supuesto, creo yo que ninguno de nosotros va a querer traer ese requisito al Nuevo Testamento y que requiramos hacerlo nosotros. Mejor estábamos convencidos de que sería que la hija mejor se arrepintiera de su pecado y fuera salva, ¿verdad? Y Dios la lavaría de su pecado a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Ahora, siguiendo en este Levítico 21, versículos 18 al 21, nosotros vemos estos requisitos y en el Antiguo Testamento, pero vemos que los requisitos no se pueden aplicar al Nuevo Testamento, porque la Biblia dice que el sacerdote no puede tener la imperfección de la ceguera o la mancha en el ojo. Ahora, si esto como requisito de la mancha en el ojo también fuera requerido en el Nuevo Testamento, Pablo hubiese sido descalificado porque él tuvo ceguera, tenía una mancha en los ojos, según Gálatas 4, versículo 14 al 15 y Gálatas 6, versículos 11. Por supuesto sabemos que Pablo no estaba descalificado para ser un ministro del Evangelio de Jesucristo. Él era un profeta, era un maestro en Efeso, era el mensajero de la edad de la iglesia en Efeso. Entonces podríamos mostrar más detalles de Levítico 21 que no se pueden traer a el Nuevo Testamento. Entonces estos ejemplos muestran que los requisitos levíticos no se aplican a los ministros del Evangelio de Jesucristo del Nuevo Testamento, y esto es porque en el capítulo 7, versículos 1 y 12 afirma que no se pueden aplicar. El sacerdocio ha cambiado. Ya no estamos bajo el sacerdocio levítico arónico. Eso solo era para los hijos de Aarón. Estamos bajo el sacerdocio del Señor Jesucristo, que es sacerdote para siempre según el orden Melquisedec. Por lo que definitivamente no estamos bajo esa. Eso era solo para los hijos de Aarón. Ahora, es obvio y visible el doble estándar de este pensamiento, porque se habla de que se requiere mujeres vírgenes y no los hombres. Eso haría romper las escrituras del Antiguo Testamento y también romper el tipo de Jesucristo y la iglesia. Jesucristo nunca estuvo casado, por lo que era virgen, y un predicador
es el antitipo. ¿Ve usted? De Cristo, el esposo. También cualquier sacerdote levítico, así como cualquier hombre judío, no podía ser impuro cuando se casaba. Vea Deuteronomio 22, versículos 28 y 30. El hombre tuvo que casarse con la mujer con la que se acostó por primera vez. Deuteronomio 22, versículo 22 al 27. Era muerte para un hombre acostarse con la mujer de otro hombre. Y era muerte violar a una mujer. Levítico 21, versículo 15, habla de que el sumo sacerdote no podía profanar su simiente. Entonces, aquellos que hoy están en las redes sociales defendiendo esta doctrina de que los ministros deben casarse con vírgenes, están contradiciendo la palabra de Dios cuando dejan que los hombres que no son vírgenes prediquen la palabra de Dios. ¿Me entiende? Amigos, Dios desea que todos quizás fuéramos vírgenes cuando lleguemos al matrimonio. Dios desea eso, según 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Pero esa es voluntad perfecta de Dios. Ahora, por supuesto, Dios permite que las personas elijan su propio camino, su propia elección a través del libre albedrío. Les da su voluntad permisiva, pero está claro que muchos de los que sostienen esta doctrina, exigen que las hermanas sean vírgenes. Para el hermano va a predicar el mensaje que el hermano exige. Hermanas tienen que ser vírgenes. Yo creo que deberían de exigir también que los hombres sean vírgenes y así hacerlo en la perfecta voluntad de Dios. Ahora, otro punto acerca de esta doctrina es que puede ser una forma de legalismo. Y esto, hablándolo así, San Pablo enseña que inyectar cualquier enseñanza legalista al Evangelio fermenta toda la masa. En otras palabras, una pequeña doctrina falsa conducirá a muchas doctrinas falsas que causarán que los creyentes se conviertan en esclavos de muchos pecados. Gálatas 6:13 muestra a Pablo abordando el tema de la circuncisión. Dijo que los hombres malvados introdujeron la circuncisión y que lo hicieron para gloria de su carne. Creo que está claro que algunos ministros de este mensaje de la hora que han usado esta enseñanza de ministros obligados a casarse con una virgen, lo han hecho para gloriarse ellos en su propia carne. Y han usado esto para herir a las hermanas y hermanos y presentarse ellos como lo más santos. Como lo más santos, dése cuenta. Entonces, vemos que, en otras palabras, estas personas, cuando muestran el orden del Nuevo Testamento, muestran este requisito, creo que ellos se vuelven legalistas y están equivocados. Hay aquellos que han dejado el mensaje y lo predican como lo dejó William Branham. En la edad de la iglesia de Efeso, capítulo 3, hermano Branham, en el libro de las edades, enseñó que la vid falsa era gobernada por el hombre. Estos hombres toman el control sobre el pueblo y en lugar de hacerlo a la manera de Dios, salen con un sacerdocio más santo.
entre Dios y el pueblo, regresando así al antiguo sistema arónico. Y vean ustedes lo que sucedió allá con esa vid falsa. Están afianzando, están enseñando el gobierno del hombre sobre el hombre. Ahora, la iglesia, usted y yo sabemos, tiene que ser gobernada por el Espíritu Santo y no por un control de autoridad de hombres, un sacerdocio más santo, trayendo de regreso el viejo arónico al sistema. Creo que eso es lo que han hecho estos ministros en torno a este tema que hemos tomado. Han hecho de la doctrina de las vírgenes, de este tema, y lo han utilizado para lastimar a muchas personas en el proceso. Crearon su propio sistema, un sistema legalista. Hay un testimonio de un hermano de Estados Unidos. Él comenta de que acerca de esto, pastor allá en los Estados Unidos, y a través de este requisito legalista ha lastimado a muchas personas en la iglesia, causando esto de división en la iglesia. Se han roto matrimonios, familias, les han hecho volver a casarse, lo cual es contra la palabra de Dios, ya que básicamente esto realmente pasó, y esto por tiempo hemos visto esta predicación sobre este tema, y los ministros hacen de esto una enseñanza legalista. Muchos hombres y mujeres han sufrido bajo la aplicación legalista de esta enseñanza, y esperamos que a través de este video puedan ser sanados, liberados del legalismo. Ahora, hay una razón muy fuerte para mí para no creer esa doctrina, y es el hecho que la sangre de Jesucristo cambia el requisito de virginidad natural a la virginidad espiritual. Jesús nos perdona todos los pecados, incluyendo los pecados sexuales. Hebreos 8:6 dice: el nuevo pacto o Nuevo Testamento es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. He estado por un tiempo predicando el nuevo pacto, y lo importante es ver cómo el nuevo pacto obra en nosotros, obra lo que es agradable delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Este pacto es un mejor pacto basado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este pacto que hace a cristianos perfectos para toda buena obra. Claramente vemos que comparar los requisitos para los sacerdotes del Antiguo Testamento versus los predicadores del Nuevo Testamento, o sea, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, vemos que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían al menos 22 requisitos, Levíticos 21, mientras que los ministros del Nuevo Testamento tendrían alrededor de 15. 1 Timoteo 3, versículo 7, más los 5 que observé anteriormente, vemos el contraste. Hay un contraste en los requisitos de los ministros de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Eran principalmente
requisitos naturales como casarse con una virgen, dejarse el cabello en la cabeza, no tocar su barba, no ser cojo, no ser ciego. Entonces los requisitos del Nuevo Testamento son principalmente espirituales y tratan con el carácter espiritual del hombre, como ser vigilantes y aptos para enseñar, ser pacientes, irreprensibles por la revelación de Jesucristo. Ahora vemos que Dios ha cambiado el requisito de la virginidad natural a una virginidad espiritual. Significa que el alma del predicador del Nuevo Testamento, el alma de su esposa, deben de nacer de nuevo por el bautismo del Espíritu Santo. El alma nacida de nuevo del cristiano tiene una semilla espiritual de que no puede pecar. Primera de Juan 3:9 enseña que todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado porque es simiente, la simiente permanece en él y no puede pecar porque era nacido de Dios. Ahora, la virginidad del alma es el nuevo requisito para un ministro y su esposa en el ministerio. Y es el mismo requisito para todos los creyentes para ser parte de la novia o esposa de Jesucristo. Entonces las escrituras muestran que en 2 Corintios capítulo 11 versículos del 1 al 3 esto dice: oh, ojalá pudiera soportarme un poco de mi locura, y de hecho soportarme porque tengo celos de ti en forma piadosa, celos porque os he desposado a un solo marido. Entonces podré presentaros como una virgen casta a Cristo, pero temo que la serpiente que engañó a Eva con su astucia pueda alcanzarlos. Entonces vemos que comprender esta sencillez en Cristo, Pablo dice, es posible para miembros de la iglesia de Corinto ser convertidos en vírgenes castas espirituales. Eso era la iglesia, ¿me entiende? Y vemos una situación por ahí de que había un hombre que estaba durmiendo con la madrastra. 1 Corintios capítulo 5 habían allí en Corinto adúlteros, fornicarios, homosexuales, incluso abusadores de niños. Y Pablo escribe a todos ellos, sus pecados podían ser lavados por la sangre de Jesucristo a través del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, versículos del 9 al 11, dice que ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni abusadores de niños, homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Entonces, vosotros estáis lavados, pero estáis santificados, pero vosotros estáis justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, a través de estas porciones de las Escrituras, vemos la verdad con respecto a la sangre de nuestro Señor Jesús, poderosa para perdonar todos los pecados sexuales. Verdaderamente el que se arrepiente y se convierte verdaderamente en un creyente llega a ser una virgen casta en sus almas para Dios. Por supuesto que aquellos que cometieron pecados sexuales no son vírgenes en su carne, ya que todavía tienen que vivir con las consecuencias de sus pecados anteriores. Pero cuando ellos son perdonados a través del Espíritu Santo y llenos de ese Espíritu, se vuelven vírgenes en sus almas. Y si la sangre de Jesucristo, que lava el pecado sexual y espiritual de su iglesia, su novia, y la hace virgen para aquel que es la palabra, entonces seguramente Dios puede hacer eso con una mujer en el Nuevo Testamento. Cualquier mujer que venga
al Evangelio, estaría casada con un predicador del Nuevo Testamento. Entonces, aquí vemos el tipo de Jesucristo, que es el marido de una esposa virgen, y nos llama a nosotros su novia virgen. Sin embargo, muchos de nosotros hemos sido impuros sexualmente antes del matrimonio. Sin embargo, Él nos perdona eso y nos llama vírgenes espirituales. En ese nivel, el nivel espiritual, muchos de nosotros hemos sido manejados por una denominación hecha por el hombre. Sin embargo, nuestro Señor Jesús es capaz de sacarnos de esos credos y organizaciones creados por el hombre, y después de sacarnos, llamarnos vírgenes por la palabra de Dios. Entonces, si Jesús puede hacer que su propia esposa, que fue una fornicaria en lo natural, hoy en lo espiritual, sea una virgen para Él, ¿cuánto más podría Jesucristo perdonar a un predicador natural y a su esposa sus pecados sexuales y hacerlos nuevamente vírgenes para el servicio? Por supuesto, sabemos que el acto físico de fornicación tendrá consecuencias. El acto físico no se puede eliminar, pero el hecho es que la sangre de Jesucristo puede perdonar esos errores y hacer que el corazón y el alma del creyente sean vírgenes para Jesucristo, tal como dice las Escrituras. Observe usted Romanos 7 en la Biblia, habla y dice que estábamos casados con la ley, pero luego dice que deberíamos casarnos con Cristo, lo que demuestra que todos los creyentes alguna vez fueron maltratados por otro sistema, ya sea el judío bajo la ley o los gentiles que tenían la ley escrita en sus corazones, según el libro de Romanos. En otras palabras, todas las personas están casadas con la ley, o una vida de pecado antes de venir a Jesucristo, pero la Biblia dice que hemos muerto a nuestro primer marido y ahora estamos casados con Jesucristo. Pablo dice que somos vírgenes castas para Cristo. De hecho, en el sermón la palabra hablada es la simiente original. Hermano Branham dice Cristo, la palabra es virgen. Entonces la novia tiene que ser como una virgen por la palabra. La verdadera novia, la virgen, para ser la novia de la palabra, que es Cristo. Cuando Cristo, que es la palabra, llegue, la novia será lo mismo, la virgen por la palabra. Bueno, para ir terminando el video, deseo que el video sea de bendición para todos ustedes. Esto está en el corazón de muchos ministros de este mensaje. Muchos años quizás han pasado para que el Espíritu Santo lleve la palabra a donde se necesita y sea entregada, para que la gente se pueda sentir perdonada, para que la gente pueda tener una verdadera comprensión de la palabra de Dios, para que pueda estar seguros de que cumplen con los requisitos para ser un ministro del Nuevo Testamento, y que su esposa también está en el orden. Que Dios nos ayude a tu alma y a mi alma y a cada alma que Él ama, a que sean lavadas a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y podamos presentarnos como vírgenes castas a Jesucristo en las bodas del Cordero. Si tiene alguna pregunta o inquietud, testimonio sobre este video, comuníquese conmigo. Dios tenga
mucha bendición con ustedes y que Jesucristo sea el deseado de nuestro corazón. Nuestro agradecimiento sincero al pastor de Akron, Ohio, el pastor Jesse Smith, que siempre nos está apoyando a través de las respuestas, a través de darnos el apoyo desde su trinchera allá en Akron, Ohio. Dios les bendiga, hasta la próxima.